Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a organizar esto. Estoy mal organizado aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro martes de Xenia. Esto tengo que hacer el directo por la tablet. Porque por el teléfono. Lo ponemos así, está mejor. Por el teléfono. Va a cambiar entonces. Ponemos por acá. Así. No está bien como nos gustaría, pero suele pasar, ¿no? Eventualmente no está bien como nos gustaría. Ahí listo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro martes de CNA, el primer martes de CNA de 2026. Feliz año a todos, feliz año a todas. Robbie, tampoco sé dónde van mis gafas. No sé nada. Estuve aquí organizando las cosas para empezar el directo desde el celular. Tuve que empezar desde la tablet. La tablet tiene la cámara más aquí. Entonces, si miro al centro de la tablet, parece que estoy mirando para allá. Es que está todo un poco raro. Mis gafas que estaban aquí desaparecieron de este sitio. Ya las he visto. Voy a buscar las gafas. Ahora sí, tengo las gafas. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar, como ya sabéis, bueno, está en el título de arriba, ¿no? De cefaleas y sistema nervioso autónomo, que es un punto clave para el abordaje de algunos tipos de cefaleas, el tema del sistema nervioso autónomo, el tema del vago, de la actividad simpática. Hoy vamos a debatirlo un poco. Y para otras no. Fijaros, para otros tipos de cefalea, la verdad es que no es tan importante, la verdad es que no influye mucho en la respuesta clínica. Entonces, este razonamiento clínico, teniendo en cuenta el tipo de cefalea y las adaptaciones autonómicas que genera cada tipo de cefalea, vamos a hablar de tres hoy. Vamos a hablar principalmente de la cefalea tensional, vamos a hablar de la cefalea cervicogénica y vamos a hablar de la migraña, ¿vale? Principalmente de estos tres tipos y cuál suele ser un poco la adaptación del sistema nervioso autónomo en estos contextos, cuál es el contexto que influye más, cuál es el contexto que influye menos, cuando yo espero ver más alteraciones, cuando espero ver menos alteraciones, qué posibles mecanismos podrían justificar toda este tema de esta adaptación, y ya nos vale como un calentamiento para el workshop que vamos a tener en el sábado, hablando de cefaleas y hablando de sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Ya nos vale como calentamiento. Pongo las gafas que si veo algo, si no veo nada de los comentarios, ¿no? O me quedo sin ellas, mejor así. Vamos a ver si leo algo. Hola Montse, he visto que Montse está. A ver si me podéis escribir algo. Yo ya pruebo a ver si puedo leer algo en la tablet o no, que la tablet es enorme. Isabel escribió algo. Así que, bueno, más o menos puedo. Bien. Muy bien. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a arrancar, entonces. Y luego, si Ruby nos está escuchando, si les vas a llevar a los dos, a los mellizos, a la ducha, pasantes por aquí para que podamos presentarles a nuestra comunidad, ¿no? A la familia CNA. Muy bien, pues vamos a empezar entonces hablando del tema. Bien, si ya tenéis ahí cuaderno, ya tenéis bolígrafo, ya tenéis una silla, si ya estáis en un ambiente donde puedas estar concentrado tomando apuntes, ya es el momento para que podamos arrancar. Cuando hablamos de sistema nervioso autónomo, es importante tener claro que sobre todo estamos hablando de la respuesta del vago, ¿vale? Cuando hablamos de valoración de la actividad autonómica, lo que más se utiliza como parámetro clínico para entender cómo está el equilibrio autonómico es la actividad del vago. Y cuando hablamos de la actividad del vago, estamos hablando de la actividad del vago cardíaco. Ya sabéis que hay más que un vago
más que un nervio vago. Hay nervios vagos que son aferentes, es decir, llevan información de la periferia al centro. Hay nervios vagos que son eferentes, llevan información del centro a la periferia, es decir, del tronco encefálico a los órganos dianas. En este recorrido de respuesta, este nervio vago de respuesta, este nervio que va a llevar la información desde el centro del tronco encefálico a la periferia, a las estructuras, a las vísceras, a los órganos, al sistema inmunitario, en este recorrido tenemos dos nervios vagos que producen diferentes tipos de adaptación dependiendo de la localización de las estructuras que están inervando. Uno de ellos es el núcleo dorsal del vago, otro de ellos es el núcleo umblicus. Ok. Entonces, Luis, cuando estamos valorando el vago, ¿cuál es el vago exactamente que estamos valorando? En la mayor parte de las análisis clínicas que hacemos, lo que se hace es una valoración sobre el vago cardíaco. ¿Okay? Entonces, la primera cosa que tienes que tener en cuenta es que cuando hablamos de valoración del nervio vago, la estructura diana que utilizamos para entender cómo el vago se está adaptando es el corazón, el vago cardíaco. Y en el vago cardíaco tenemos una inervación mixta, una inervación del núcleo umblicus, una inervación del núcleo dorsal del vago. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos que en condiciones gastrointestinales funcionales, como estreñimiento funcional, por ejemplo, en condiciones gastrointestinales como el SIBO, cuando hay reflujo, cuando hay dolor abdominal, cuando hay dolores pélvicos, y estamos diciendo, vamos a hacer una valoración del vago, lo que tenemos en cuenta es el vago cardíaco, independiente de la zona en la cual se esté produciendo la enfermedad o la disfunción o la mala adaptación del cuerpo. Y este es el primer punto, que es un punto interesante cuando hablamos de valoración del vago para cefaleas. ¿Por qué es un punto interesante? Porque si os dais cuenta, el vago no tiene ningún tipo de acción y no tiene ningún tipo de inervación sobre el cráneo. ¿Okay? El vago sale del cráneo, eso sí, sale del tronco encefálico, pasa ahí por el lado derecho, por el lado izquierdo, a través del agujero rasgado posterior o foramen yugular, me gusta más foramen yugular por la nomenclatura anatómica, y pasa con sus raicecillas en toda esta base de la fosa posterior del cráneo, saliendo por los dos lados. Sin embargo, no tiene ninguna acción sobre el cráneo, ¿okay? No tiene ninguna acción motora sobre el cráneo. Entonces es curioso, porque estamos hablando de una condición que se refleja en el cráneo, ¿no? Cefaleas. Estamos hablando de una condición que sobre todo los síntomas están localizados en la cabeza o como mucho en el cuello, pudiendo llegar a los hombros y todo eso. Y lo más curioso es que el vago no está en la cabeza para poder generar adaptaciones. Pero aún así, en algunos tipos de cefalea, sí que va a haber una mala adaptación de la respuesta del vago, una mala adaptación de la respuesta autonómica, y esto será clave para poder interpretar mejor estos pacientes, de una forma más integrativa, de una forma más clínicamente más eficiente y más precisa. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de adaptaciones en el cráneo que se van a medir a través de una estructura que no tiene acción sobre el cráneo. ¿Okay? Ese es el primer punto. Entonces, Luis, fíjate, eso ya nos da una idea, ya nos propone algo, ya nos sugiere algo. ¿Qué te propone? Si estamos hablando de síntomas en la cabeza, pero que vamos a medir cómo está esta adaptación en un sistema que está fuera de la cabeza, ¿a qué te suena eso? Suena a una condición que puede ser una condición más sistémica, ¿no? Una condición que puede generar maladaptaciones, no solamente locales, sino también a distancia. Adaptaciones, no solamente craneocervicales, sino que también adaptaciones torácicas, adaptaciones a lo mejor abdominales, adaptaciones a lo mejor pélvicas, en otros circuitos de regulación. ¿Okay? ¿Lo has pillado? ¿Sí o no? Es decir, los síntomas están aquí, eventualmente los problemas también pueden estar aquí,
pero la repercusión que puede generar esta mala adaptación no necesariamente se limita a lo que está en el cráneo. Y ahí la importancia de estar midiendo el tema del vago. Pero, además del vago, hay otras dos cosas que tenemos que considerar. La primera de ellas es el sistema trigeminal. ¿Okay? La primera de ellas. Además del vago, entonces, si estás apuntando, en el sábado, como podéis ver aquí abajo, vamos a hablar más de cefaleas y sistema nervioso autónomo, con todas sus características y todo esto. Pero hoy me gustaría introducir algunos conceptos. Cuando hablamos de cefaleas, tenemos que considerar el vago, en este caso el vago cardíaco. Luego tenemos que considerar otros dos tipos de relaciones. El primer de ellos, el primer tipo de relación que tenemos que considerar es la relación del sistema trigeminal con el sistema parasimpático. ¿Okay? Entonces, apunta a esto, un sistema trigémino parasimpático. Cuando hablamos del sistema trigémino parasimpático, hay dos relaciones que nos importan. ¿Vale? Dos relaciones que nos importan. La primera de ellas, la relación del trigémino con el sistema parasimpático del cráneo. Apunta a eso, del trigémino con el sistema parasimpático del cráneo. Cuando estamos hablando del trigémino con el sistema parasimpático del cráneo, estamos hablando esencialmente del trigémino y su relación con el nervio facial. Estamos hablando del trigémino, su relación con el nervio glosofaríngeo, que van a hacer principalmente estas estructuras, van a hacer la inervación de los ganglios más importantes del cráneo en el contexto que nos importa aquí, que es el tema de las cefaleas. Entonces, la primera idea que tenemos que desarrollar es que el sistema trigeminal va a producir cambios en la modulación de ganglios parasimpáticos en el cráneo, principalmente los ganglios que están relacionados al 7, al nervio facial, y al glosofaríngeo, que es el 9. ¿Vale? Primera relación que tenemos que establecer. Número 2. Este mismo sistema trigeminal que va a generar adaptaciones en el sistema parasimpático del cráneo también va a generar adaptaciones en otro sistema parasimpático, que es el sistema parasimpático cardíaco. ¿Okay? El sistema parasimpático cardíaco. Y el sistema parasimpático cardíaco, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del vago en sí mismo, en su forma más pura y dura. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos del sistema trigeminal, tenemos que considerar que el sistema trigeminal se va a comunicar con los ganglios parasimpáticos del cráneo, 7 y 9, facial, glosofaríngeo, pero también va a producir cambios en lo que es el sistema parasimpático cardíaco. ¿Okay? Cuando hablamos de parasimpático cardíaco, ahí estamos hablando del vago. Entonces ahí tienes la relación del trigémino con al menos tres circuitos parasimpáticos distintos. El vago, el glosofaríngeo y el facial. ¿Okay? Y esto un poco más adelante será clave para poder entender las adaptaciones de algunos tipos de dolor de cabeza que nos van a llamar más la atención para utilizar como diagnóstico diferencial. Ok. ¿Apuntado esto? ¿Sí o no? Decidme algo en el chat. No he traído botella de agua. Pues qué terrible. No hice nada bien antes de arrancar este directo. Pero bueno, puede pasar. Es el primero del año, ¿no? El primero del año estaba un poco lento con todo. ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? Entonces, si estamos hablando de cefaleas, tenemos que considerar el sistema vagal, tenemos que considerar el sistema trigeminal relacionado principalmente a los 3 circuitos de respuesta parasimpática que tenemos aquí en esta zona. Vale, muy bien. Entonces, ya os invito a reflexionar. ¿Por qué? Fijaros, es común en casos como migrañas, cuando el paciente sufre con migrañas, estamos hablando de migrañas diagnosticadas por un neurólogo, por un médico, para sacar este diagnóstico, es muy común, por ejemplo, que tengamos aumento del lagrimeo, aumento de la producción de moco,
aumenta la reactividad de las mucosas del cráneo, por ejemplo, ¿no? Y eso es curioso, ¿por qué? Porque si hay este aumento de secreciones, gracias, si hay este aumento de secreciones, estamos diciendo que en este contexto el sistema parasimpático del cráneo aumenta su actividad, aumenta su respuesta. Mientras que cuando vamos a mirar el sistema cardíaco, que ahí es el nervio vago en sí mismo, puede ser que lo que vayamos a encontrar sea una disminución de la respuesta parasimpática. Entonces, fíjate, esta estimulación trigeminal es capaz de generar a la vez un aumento de la respuesta parasimpática en un sitio A, por ejemplo en el cráneo, y una disminución de la respuesta parasimpática en un sitio B, por ejemplo el sistema cardíaco. ¿Vale? Bien. Y hay un otro sistema que nos interesa, que sería, o dos otros sistemas, vamos a ponerlo como uno solo, que es el sistema, el complejo, vamos a ponerlo como un complejo, el complejo trigémino cervical. ¿Okay? El complejo trigémino cervical, voy a poner una foto aquí, a ver, aquí. El complejo trigémino cervical es eso que vemos aquí. A ver si en la otra foto me cabe todo aquí en la pantalla. Elegir otro. A ver si este encaja mejor. Bueno, este encaja mejor. Ahí. Bien. ¿Lo veis ahí, verdad? El complejo trigémino cervical es esto que vemos ahí en la pantalla. Entonces, no vamos a entrar mucho en detalles. Esto lo vamos a hacer en el sábado. Para los que estén suscritos al workshop que vamos a hacer en el sábado, hablando solamente de cefaleas y de sistema nervioso autónomo, herramientas y miradas diferentes o miradas de cómo establecer un diagnóstico diferencial para saber cómo intervenir de forma más eficiente y más precisa sobre los pacientes que sufren con estas condiciones de cronicidad. Pero cuando miramos el complejo trigémino cervical, lo que vemos, por ejemplo, es que este complejo trigémino cervical recibe informaciones de todas las ramas trigeminales, como ves ahí en la pantalla, donde ves ahí 5.1, 5.2, 5.3, son las ramas oftálmica, mandibular y maxilar del trigémino. Estas tres ramas van a enviar informaciones a un complejo que llamamos de complejo trigémino cervical. Es decir, esta información también llegará a los niveles de las cervicales altas, C1, C2, C1, C2, C3. ¿Okay? Este complejo trigémino cervical también va a recibir informaciones de las cervicales altas. Esto es clave para algunos tipos de cefaleas que lo vamos a ver poco más adelante. Entonces, este complejo trigémino cervical recibe informaciones desde el trigémino y también recibe informaciones desde las cervicales altas. Y esto significa que la información que entra en el trigémino va a producir cambios, va a producir modificaciones en la actividad y en la sensibilidad de las estructuras de la nuca, de las estructuras cráneo-cervicales, de C1, C2, C3, así como las aferencias que tenemos en C1, C2, C3 también van a producir información, también son capaces de producir cambios en todo lo que es la respuesta trigeminal aquí en el cráneo. ¿Okay? Podríamos sumar a este sistema trigémino cervical otras informaciones, otros nervios que podrían estar ahí también generando algún tipo de información, como por ejemplo el propio nervio vago, pero ahí en este contexto un vago más aferente, tal vez el glosofaríngeo, también podríamos estar incluyendo ahí, así como otras estructuras que van a influir en este complejo. ¿Okay? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y dentro de este complejo trigémino cervical tendríamos que poner ahí el complejo o el sistema trigémino vascular. Sistema trigémino vascular, ¿a qué te suena? Bueno, un sistema trigémino vascular significa que tengo un sistema trigeminal que es capaz de modular, es capaz de responder, es capaz de corregir o es capaz de desadaptar lo que es la respuesta del circuito arterial
y lo que es la respuesta del circuito venoso del cráneo, ¿okay? Sistema trigémino vascular. Entonces, cuando uno piensa, y no es raro pensarlo así, cuando uno piensa, bueno, hay muchas cefaleas donde tenemos una influencia importante del sistema vascular. Correctísimo. ¿Quién hace la inervación del sistema vascular del cráneo? El sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático sale de las torácicas altas, de las dorsales altas, desde T1 hasta T6, pudiendo ser de T1 hasta T8, y luego sube, parte va a hacer la inervación del ganglio estrellado y va a subir por las arterias vertebrales, otra parte va al ganglio cervical superior, una parte viene por dentro del cráneo, otra parte va a hacer la parte externa del cráneo y va a hacer la inervación simpática, todo lo que es la estructuración vascular. Y una otra parte, que es la parte parasimpática, recibe una inervación, que es una inervación principalmente del nervio facial. ¿Okay? Entonces ahí cuando hablamos del sistema vascular del cráneo, de complejo trigémino vascular, tenemos que entender que el trigémino es principalmente el sensor de muchas informaciones, de muchos estímulos, el gatillo para que muchas informaciones puedan llegar al sistema nervioso central, y el sistema nervioso autónomo es la ruta de respuesta, es el sistema que va a producir la desadaptación en estos circuitos, ¿okay? Teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando. Vale. Entonces, dicho esto, más o menos aclarando ahí el sistema trigémino vascular, el complejo trigémino cervical, el nervio vago, las relaciones del trigémino con el glosofaríngeo, con el facial y con el vago, teniendo eso en cuenta, tendríamos ahí, dentro de un mismo tag diagnóstico, que serían cefaleas, 3 condiciones distintas que van a necesitar de un abordaje totalmente distinto y que van a influir de forma totalmente diferente en el sistema nervioso autónomo. ¿Okay? Y los 3 elementos que hemos dicho, que vamos a abordar hoy, serían la cefalea tensional, la cefalea cervicogénica y la migraña. ¿Okay? En estos 3 elementos vamos a poner nuestra atención. He preparado un guión aquí para que podamos avanzar con tranquilidad. Bien, cuando hablamos entonces de por qué medir, Luis, la respuesta autonómica en condiciones de cefalea, ¿por qué medir la respuesta autonómica en condiciones de cronicidad, en este dolor que se caracteriza en la cabeza o en el cuello o en zonas craneocervicales? ¿Por qué medir el sistema nervioso autónomo? Porque el sistema nervioso autónomo es un sistema que refleja la capacidad de adaptación de nuestro cuerpo. Principalmente el nervio vago es un nervio que refleja, que nos da una información, un biomarcador de qué tan adaptable nuestro cuerpo está o qué tan capaz de responder a diferentes estímulos es nuestro cuerpo en este mismísimo momento. ¿Okay? Y esto se mide a través de una métrica que se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca, de manera que, así en plan sencillo, en el sábado, en el taller, en el workshop, lo vamos a dibujar mejor, pero en plan sencillo, una persona que tiene más variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es la toma del vago, que tiene más variabilidad, más flexibilidad metabólica en su cuerpo, más flexibilidad del sistema inmunitario, más flexibilidad cognitiva incluso, es una persona que se adapta mejor. Y una métrica de esta capacidad de adaptación, una métrica de esta variabilidad, es la variabilidad de la frecuencia cardíaca que llamamos de HRV. ¿Okay? Esto se mide a través del vago. Entonces, cuando medimos la capacidad de adaptación del sistema autónomo, lo que estamos midiendo no es el dolor en sí mismo. Lo que estamos midiendo no es la capacidad del paciente de enfrentar el dolor, no es la capacidad del paciente de adaptarse al dolor. No, lo que estamos midiendo es la capacidad de adaptación que tiene esta persona, este organismo, este cuerpo, la capacidad de adaptación que tiene frente a los desafíos que suponen convivir ahí con esta condición de cronicidad de las cuales estamos hablando. ¿Okay? Capacidad de adaptación. Entonces, esta es la frase que tienes que quedarte cuando hables del vago, cuando hables del sistema simpático. Capacidad de adaptación es lo que nos interesa. Y obviamente, sistemas que pueden adaptarse más, sistemas que pueden adaptarse mejor, son sistemas que pueden enfrentar mejor a los diferentes desafíos. Y ahí estamos hablando de desafíos, un dolor, por ejemplo, evitar
la transición de un dolor agudo a un dolor crónico, evitar la cronificación en este contexto, tener una mejor respuesta a los tratamientos que estamos proponiendo, una respuesta más acelerada, una respuesta más rápida, más eficiente, menos probabilidad de catastrofismo, menos probabilidad de sensibilización central, y por ahí va. Entonces, cuando hablemos de variabilidad, estamos hablando de capacidad de adaptación. De manera que cuando un sistema, cuando un cuerpo, cuando un individuo, cuando una persona, un paciente tiene menos variabilidad en su cuerpo, eso supone menos capacidad de adaptación a los diferentes estresores que pueden venir por delante, sean estresores físicos, sean estresores mentales, emocionales, cognitivos, el estresor que sea, ¿vale? Y cuando hablamos de variabilidad cardíaca, hablamos de una métrica que es especialmente sensible a la actividad del vago. Por esto, cuando hablamos de variabilidad cardíaca, hablamos de nervio vago, ¿ok? Y es clave eso, porque no todas las cefaleas van a modificar la variabilidad cardíaca de la misma manera. Entonces, si tengo claro cuáles afectan más, cuáles afectan menos, y en cuál de ellas tengo que estar más pendiente del sistema autónomo y en cuál de ellas tengo que estar menos pendiente del sistema autónomo, voy a optimizar muchísimo la respuesta clínica de mis pacientes y mi tiempo en consulta. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo no voy a estar midiendo pacientes que por la característica de la condición que me están contando, del diagnóstico que me está trayendo, yo no voy a estar midiendo adaptación autonómica en algunos pacientes donde la literatura no me diga que hay la necesidad de hacerlo, salvo si hay algún otro síntoma que sale de la norma, que sale de la rutina, que sale de lo que sería lo esperado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Todo bien? Entonces vamos a avanzar. Ok, vamos a empezar hablando de la migraña. ¿Okay? Luego después, si queréis, yo les puedo subir un paper a Telegram. Telegram es el canal que utilizamos para divulgar los artículos que utilizamos para poder hacer los directos. Entonces, si estás llegando aquí por primera vez, es importante que sepas que todo lo que hacemos teniendo en cuenta la neurociencia más moderna. Hacemos teniendo en cuenta las últimas informaciones científicas disponibles. Y yo no pido a nadie que se fíe de mí. Lo que yo pido es que tenga un sentido crítico y que vaya a consultar la literatura para que pueda decir esto está bien o esto está mal. Y a partir de ahí establecer su razonamiento clínico. Bueno, ahora tenemos que hacer una pequeña pausa. Una pequeña pausa. Con mucha emoción. Para la primera aparición en Instagram de los dos. Mira, Luis. Este es Luis. Este es Lice. Y hola. Esta salió a papi. Hola, máquinas. No tiene nada de pelo, ¿lo ves? Ahí está. Vamos a la ducha. Ahora se va a la ducha. Besitos. Muy bien. Adiós. Adiós. Alguien eructó. No fue mami. Muy bien. Ahí están los dos. Ahí, los dos ahora. ¿Cómo está el vago de los dos, Luis? Está en desarrollo. Tiene un mes. El pobre del vago. El cardíaco está bien desarrollado. El gastrointestinal va a tardar un poco más para desarrollarse, pero este es tema de pediatría. Entonces, para pediatría dejamos un poco más para allá. Bien. ¿Y dónde estábamos? Estábamos hablando de migrañas. Ok. No vamos a estar hablando de diferentes tipos, hay diferentes categorías de migrañas, no vamos a estar hablando de ellas, no es el enfoque del directo, no es lo que estamos buscando, lo que estamos buscando entender es, en la categoría, en el paraguas migraña, cuáles son los síntomas autonómicos que nos pueden hacer sospechar de que puede estar pasando algo en la respuesta autonómica. Antes de arrancar con las migrañas, ¿cuál creéis? De los tres tipos que estamos hablando, cefalea tensional, cefalea cervicogénica y migrañas, ¿cuál creéis que es el que más afecta al sistema nervioso autónomo? ¿Cuál crees que es el que más afecta al sistema autónomo? ¿Y cuál crees que el sistema autónomo influye más en su capacidad de respuesta? En los tres no vale, ya les digo, y no es igual la adaptación de los tres. ¿Okay? ¿Cuál de los tres pacientes
diagnosticados por el neurólogo, diagnosticados por el médico. ¿Okay? ¿Cuál de los tres crees que vas a encontrar más signos autonómicos? Las migrañas. Precisamente en las migrañas es donde vas a encontrar más síntomas autonómicos. ¿Okay? Y voy a repetir algunos síntomas aquí, simplemente porque algunos clínicos responsables por el tratamiento de pacientes migrañosos, por ejemplo, algunos clínicos no se dan cuenta de cuáles son los síntomas autonómicos que presentan estos pacientes. Por ejemplo, síntomas autonómicos en pacientes con migrañas: náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia, lagrimeo, congestión nasal, sudoración, palidez, mareo, fatiga posictal. Los cambios en la actividad autonómica en pacientes que sufren con migrañas pueden aparecer antes, pueden aparecer durante o pueden aparecer después del dolor. Incluso algunos artículos nos informan que durante la fase de crisis de la migraña hay un aumento de la actividad parasimpática. Fijaros, de esto vamos a hablar más en el sábado, pero durante la crisis de la migraña es muy probable, muy posible que en muchos pacientes lo que tengamos en la crisis sea un aumento de la actividad parasimpática. Pero fíjate, ¿de qué actividad parasimpática, Luis? De la actividad parasimpática del cráneo. Sobre todo la actividad parasimpática del cráneo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hemos visto ahí que hay un montón de síntomas que están asociados al aumento de la actividad de los ganglios del cráneo. Por ejemplo, el ganglio pterigopalatino o el ganglio esfenopalatino. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de actividad del vago, cuando hablamos de actividad parasimpática, no es todo o nada. Es decir, el hecho de que el parasimpático cardíaco esté más alto no significa que el parasimpático del cráneo también estará y que el parasimpático del sacro va a seguir la misma ruta. El sistema nervioso autónomo tiene sus detalles, que es necesario estar atento a eso, porque si no caes ahí en la historia en historias de magufos que te dicen: haces una técnica A y el sistema parasimpático del cuerpo se adapta de una forma. No es tanto así. Lo normal es que tengamos sistemas parasimpáticos en diferentes regiones que se adaptan diferente a diferentes demandas. Entonces tenemos que saber de qué estamos hablando. Y en pacientes migrañosos sí que tenemos un par de investigaciones, incluso de revisiones sistemáticas. De hecho, el tema de la variabilidad está mucho más estudiado en migrañas que en cualquier otro tipo de cefaleas. Y en migrañas ya tenemos claro que sí hay una disminución de la actividad del vago. Y esta disminución de la actividad del vago cardíaco se ve reflejada en una disminución de la métrica principal del vago, que es la RMSSD. ¿Okay? Yo no entiendo qué es una RMSSD, Luis. Cuando aprendes a medir al vago, en el sábado, en el workshop que vamos a hacer para profesionales de la salud, está escrito aquí abajo, si veis ahí, si eres profesional de la salud, comenta Cepalea y inscríbete al masterclass que vamos a hacer en el sábado. Es un masterclass de 4 horas donde vamos a abordar todos estos temas, desde la valoración a la aplicación clínica. Si eres profesional de la salud, escribe aquí Cefalea, que te enviamos el enlace para que puedas inscribirte. Entonces, cuando hablamos de trabajar el sistema nervioso autónomo de un paciente que sufre con migrañas, el primer punto que tenemos que entender es cómo está la adaptación del sistema nervioso autónomo de este paciente, cómo está la capacidad de cambiar entre circuitos de estimulación simpática y circuitos de estimulación parasimpática, ¿no? ¿Cómo está el sistema del paciente antes de una crisis? ¿Cómo está el sistema del paciente después de una crisis? ¿Cómo está el sistema del paciente durante la crisis? Hay situaciones clínicas donde nos interesa más el antes, situaciones clínicas que nos interesa más el después. Entonces, si estamos midiendo todo el tiempo, todo, al fin y al cabo te pierdes un poco porque no sabes bien qué es lo que estás buscando. Entonces, esta toma vagal, el sistema vagal en pacientes migrañosos suele estar disminuido. Si hay menos actividad del vago, hay menos capacidad de adaptación. Si hay menos capacidad de adaptación, hay menos flexibilidad metabólica, menos probabilidad de que te vayas a adaptar bien a un cambio de comida. Por ejemplo, en estos pacientes migrañosos, cuando están en crisis, hay unas
es una de las cosas que no se recomienda para nada. De esto vamos a hablar en el sábado también. No se recomienda para nada. Estresa demasiado el sistema, un sistema que ya está estresado. Entonces, y eso es una respuesta autonómica. Este estresa al sistema. Es una respuesta autonómica, es una respuesta simpática, desadaptada. Entonces, entender este contexto es importante para poder individualizar la prescripción clínica que haces para cada paciente que tienes ahí. ¿Vale? Otras métricas que también disminuyen de la variabilidad es la HF, la frecuencia alta, que también es una métrica de la actividad vagal. Otra es la HRV general, que nosotros no utilizamos en nuestras formaciones, pero algunos autores sí que lo utilizan. ¿Vale? La mayor alteración vemos en la crisis. Okay. Y cuando estamos frente a un paciente que está con una crisis de migraña, ¿vale? Estar en ayunas, ¿okay? Ayunas prolongadas. No se recomienda para nada que estar en ayuno prolongado, hacer un ayuno prolongado y cuando estamos en crisis. En este paciente con migraña, lo que vamos a tener entonces, apunta ahí, es una activación del circuito trigémino vascular con adaptaciones vasculares en el cráneo. Estas adaptaciones vasculares en el cráneo están moduladas por la respuesta autonómica, por eso necesitas conocerla. Activación de la respuesta trigémino parasimpática, desde el trigémino a los parasimpáticos del cráneo, como hemos dicho antes, y del trigémino al parasimpático cardíaco. De hecho, hay algunas investigaciones que ya nos informan que algunos tipos de migraña suponen también un riesgo aumentado para desarrollar problemas cerebrovasculares, problemas cardíacos. ¿Okay? Algunos tipos de migrañas tienen implicación directamente sobre el circuito cardíaco y sobre el circuito vascular. Esto también ya está documentado. ¿Okay? Y hay esta desadaptación general, que al desadaptar el vago no va a producir solamente cambios en esta modulación alta, va a producir cambios también en toda la modulación baja, en el sistema gastrointestinal, en el sistema cardíaco, en la respuesta inmunitaria y principalmente en el sistema inhibitorio descendente, que es el sistema de modulación del dolor. ¿Okay? Y cuando tenemos esta inhibición del sistema inhibitorio, lo que tenemos es una mayor activación de los circuitos nociceptivos. Si entendemos esto y sabemos intervenir sobre esto de una forma más estratégica, eventualmente tenemos resultados mucho más interesantes con estos pacientes. Entonces, migraña, punto. Hay alteración autonómica importante, me interesa saber, son pacientes que yo quiero entender cómo está la respuesta de este circuito autonómico en estos pacientes. Punto número 2, cefaleas tensionales. ¿Okay? Cefalea tensional. La cefalea tensional, por característica, actualmente está clasificada como en la categoría de los dolores primarios, dolores crónicos primarios. ¿Okay? Dolores crónicos primarios, por característica, son dolores nociplásticos. Dolores nociplásticos son problemas en la computadora, en el procesador central. ¿Okay? Dolores nociplásticos, tenemos ahí diferentes categorías para el dolor nociplástico, pero un dolor nociplástico no está directamente vinculado a una estructura que esté mal adaptada, a una estructura que esté dañada, por ejemplo, un ligamento, una hernia, una mala posición de una articulación o una mala postura. ¿Okay? Son diferentes elementos que van a influir para que este circuito sensorial, para que este sistema nervioso esté recibiendo y esté interpretando mal las señales que vienen desde la periferia, las señales bottom-up. ¿Okay? Un circuito que desarrolla un dolor nociplástico suele ser un circuito que tiene la tendencia natural de aumentar su percepción de los estímulos periféricos. De ahí la necesidad de controlar los estímulos que llegan al centro, los estímulos que salen de la periferia y que llegan al centro. De ahí la necesidad de estar abordando el tema fascia, el tema puntos gatillos, el tema tal vez de las inflamaciones de bajo grado, de las condiciones gastrointestinales que van a influir para esta amplificación de la respuesta autonómica. ¿Okay?
Entonces, cuando estamos hablando de dolores primarios, estamos hablando de nociplásticos. Y si estamos hablando de nociplásticos, tenemos que cuidar con las aferencias. Vale. Y los síntomas autonómicos en este tipo de pacientes que suelen sufrir con cefaleas tensionales. Bueno, los datos ahí no tenemos muchos datos para hablar de variabilidad cardíaca cuando estamos hablando de cefaleas tensionales. ¿Okay? Los datos son menos fiables. Son menos fiables porque hay menos investigaciones en este contexto. Entonces, cuando hablamos de síntomas autonómicos, ¿serán síntomas autonómicas? Si hay, serán síntomas autonómicos leves. ¿Okay? Leves, o a lo mejor estén ausentes. Puede haber cansancio, puede haber mareo inespecífico, uno puede estar sospechando del oído y puede ser que no tenga nada que ver con el oído. Puede haber palpitaciones ocasionales, alteraciones del ritmo cardíaco ocasionales, pero no es típico que encuentres esto en cefaleas tensionales. ¿Okay? Puede haber, pero igual no es esperado que haya vómito, puede haber, pero no es esperado que haya fotofobia ni lagrimeo. Entonces, en las cefaleas tensionales, fíjate, el tema dolor es mucho más marcado. Cuando vamos a hacer la investigación de los principales síntomas autonómicos que pasan con estos pacientes, los principales circuitos que pueden estar mal adaptados, no vamos a encontrar muchas cosas. Vamos a encontrar algo que está más localizado en circuitos más altos. Entonces, los resultados, cuando hablamos de sistema nervioso autónomo, en este contexto son menos consistentes. ¿Okay? O son más inconsistentes, si quieres ponerlo así. Pero sí que hay un dato interesante para nosotros, y no es un dato que se refiera a tejidos, no es un dato que se refiera a posición de articulación, no es un dato que se refiera a tono muscular, a puntos gatillos, ni nada de esto. Fijaros qué interesante. En los artículos que hay, que son pocos, como ya hemos dicho, los hallazgos son inconsistentes, porque hay muy pocos artículos, pero hablamos de los que hay, es la mejor evidencia disponible. No suele haber cambios cuando solamente hay la cefalea tensional, no suele haber cambios en la variabilidad. ¿Okay? Solamente cuando hay cefalea tensional no suele haber cambios en la variabilidad, es decir, el vago suele estar bien adaptado. Pero hay la presencia de algunos componentes que ahí sí, al estar presente, estos componentes, al manifestarse en nuestros pacientes este tipo de respuesta, sí, ahí suele haber un cambio de la variabilidad cardíaca, un cambio de la actividad del vago. ¿Y qué elementos son estos? El estrés emocional o el estrés cognitivo, cuando está presente la ansiedad y cuando hay una elevada carga psicosocial. Cuando este paciente sufre con cefalea tensional y además de eso está sufriendo con un estrés emocional importante, un estrés cognitivo importante, este paciente también sufre de ansiedad o tiene una carga psicosocial aumentada, cuando eso también está presente, ahí sí hay una modificación del comportamiento del vago, ahí sí hay una modificación del comportamiento de la actividad autonómica, ¿okay? Cuando esto está presente. Y claro, hay que medirlo para saber en qué contexto esto se encuentra, ¿no? Si se encuentra con un aumento de la actividad simpática, un aumento de la actividad parasimpática, y para poder elegir las mejores herramientas para poder abordar este tipo de paciente. A lo mejor técnicas de relajación no son la mejor estrategia, dependiendo de lo que vayas a encontrar en el diagnóstico autonómico. A lo mejor vas a pensar si vas a utilizar más un dry needling o un ejercicio o un HIIT o un cambio de dieta, dependiendo del contexto que vas a encontrar en esta modulación autonómica, porque va a cambiar va a cambiar tu razonamiento clínico. ¿Okay? Entonces, no suele estar presente en cefaleas tensionales, pero sí, cuando están presentes estrés, ansiedad o carga psicosocial elevada, ahí sí el vago suele estar modificado y el sistema simpático suele estar aumentado, la variabilidad está más baja y ahí sí es más complicado trabajar con este paciente y necesita de un abordaje diferente. ¿Okay? Y nos queda una
que ya vamos de camino al final, os recuerdo, en el sábado vamos a hacer un taller de 4 horas más o menos de duración para profesionales de la salud. Si no estás suscrito, hablando solo de cefaleas y sistema nervioso autónomo, desde el abordaje, desde la valoración al abordaje clínico. Si no estás suscrito, escribe aquí abajo cefalea y te enviamos el enlace para que puedas suscribirte, ¿vale? Nos queda uno, que es la cefalea cervicogénica. Ok. La cefalea cervicogénica es diferente de la cefalea tensional. La cefalea cervicogénica es una cefalea que tiene origen, tal cual, en las estructuras, los tejidos, en el sistema cervical. Y en este grupo de pacientes, cuando la cefalea es cervicogénica, se genera en los estímulos y la respuesta se produce en las estructuras cervicales, principalmente las cervicales altas, que son las que están implicadas también en el sistema, en el complejo trigémino cervical, ¿no? Como hemos dicho. En la cefalea cervicogénica no suele haber cambios en la modulación autonómica. Entonces, fíjate, si recibes mañana 3 pacientes con dolor de cabeza, con 3 diagnósticos diferentes de cefalea, no tienes por qué utilizar el mismo criterio para abordar de la misma forma, sabiendo que en las migrañas vamos a tener un potente elemento autonómico. En la cefalea tensional tenemos que valorar si hay la presencia de otras características para saber si el sistema autónomo está afectado y ahí decidir si voy a valorarlo o no. Y si es una cefalea cervicogénica, ya puedo elegir en este momento dónde voy a intervenir con técnicas más locales, con técnicas más mecánicas, con técnicas más de estructuración muscular, estabilidad, refuerzo, y dónde voy a tener que trabajar las aferencias, dónde voy a tener que trabajar el sistema modulador descendente tal cual en sí mismo, dónde voy a tener que trabajar el sistema trigémino cervical para poder elegir la mejor orientación del plan de tratamiento, y no solamente del plan, pero también de las orientaciones del post-tratamiento para este paciente, ¿no? Una curiosidad que no he comentado, por ejemplo, las alteraciones de la ATM está especialmente recomendado que valores la ATM en uno de ellos, en uno de los 3 tipos de cefaleas que hemos comentado, no en las 3. En uno de los 3 tipos de cefalea que hemos comentado es imprescindible que valores la ATM, fíjate, no en todas. Esta cosa de hacer todo para todos es complicado, te consume mucho tiempo y al fin y al cabo dejas de ser preciso porque estás intentando encontrar todo en cualquier lugar. Y la ATM sí que influye, pero influye más en uno que en los otros 2. ¿Okay? Pero ahora estamos hablando de la cervicogénica. La cervicogénica tiene origen cervical. Síntomas autonómicos raros. ¿Okay? La HRV puede estar alterada en estos pacientes. Puede estar. La variabilidad puede estar alterada. Puede estar. El vago puede estar alterado. Puede. Pero es menos frecuente, es menos común, es menos esperado. Eventos autonómicos como náuseas, mareos, es raro. No es característico que haya fotofobia, no es característico que haya vómitos, no es característico tener síntomas vegetativos marcados. No es característico. Son circuitos mucho más locales que responden mucho más al movimiento, responden menos al estrés emocional, responden más a cambios de posiciones, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, en la cefalea cervicogénica está mucho más indicada el tema de manipulación, estabilización segmental, reorganización del equilibrio neuromuscular local. Y está mucho menos indicado buscar una solución en el sistema nervioso autónomo porque no suele estar afectado. ¿Okay? No suele estar. No es que no pueda estar, no suele estar afectado. Yo siempre digo, el que aprende no depende. Si aprendes lo que tienes que aprender respecto al sistema autónomo y te llega un paciente con cefalea cervicogénica con signos autonómicos, ahí le vas a valorar porque lo has entendido y sabes cuándo sí, sabes cuándo no. Pero si no sabes, si no entendiste bien qué tipo de manifestaciones son las necesarias para que esto pueda generarte una sospecha diferente o incluso la necesidad de abordar a este paciente con algún tratamiento más, ¿no? Un paciente que tiene un diagnóstico de cefalea cervicogénica pero tiene otra cosa en paralelo, por ejemplo algún problema cardíaco, o ha tenido un ictus, o tiene hipertensión arterial, o tiene
inflamación de bajo grado, o tiene reflujo gastrointestinal, un dolor pélvico asociado, es posible que estés lidiando con dos eventos en paralelo y que para el dolor cervicogénico tendrás que trabajar con técnicas para el dolor cervicogénico, y ahí para abordar el circuito autonómico tendrás que encontrar otros elementos que puedan justificar esta mala adaptación, donde ambos siguen en paralelo, pero donde uno no tiene nada que ver con el otro. ¿Okay? Entonces, este dolor de origen cervical, cervicogénico, suele ser de origen no nociceptivo. No significa que no pueda haber solapamiento. Eventualmente hay solapamiento incluso en estos pacientes. Puede tener un dolor cervicogénico y también tener un otro diagnóstico de migraña, por ejemplo. Puede tener diagnósticos solapados. Esto es posible tener, obviamente, en un ambiente donde no estamos hablando de un ambiente de laboratorio, la práctica clínica real. Cuando tienes que resolver los pacientes en la práctica clínica real, eventualmente tienes dos problemas ocurriendo a la vez, y ahí los guidelines eventualmente no nos ayudan en ese contexto. Por esto necesitamos estar siempre buscando nuevas soluciones de la mano de la neurociencia más moderna, obvio, ¿no? Entonces, este circuito es un circuito nociceptivo, un circuito cervical más de C1 a C3, que son las estructuras cráneo-cervicales, y no suele haber disfunción autonómica importante, ¿okay? O ninguna. Entonces, haciendo un resumen de las tres, cuando hablamos de migrañas, cefalea tensional y cervicogénica, síntomas autonómicos de migraña son intensos, en tensional son leves, en cervicogénica raros. Náuseas y vómitos en migraña frecuente, cefalea tensional no, y eventualmente puede ser que vengas a encontrar en cervicogénica. Fotofobia en migraña es clave, fotofobia, fonofobia. En tensional muy raro, y en cervicogénica nada. Lagrimeo frecuente, lagrimeo, congestión en migrañas frecuente, en tensional nada, y en cervicogénica rarísimo que vas a encontrar algo ahí. Cambios de la actividad del vago en migrañas, el vago está bajo, la RMSD está baja. En tensional, si hay la presencia de otros elementos como estrés emocional, ansiedad, una alta carga psicosocial, ahí sí puede estar alterada. Y cuando es cervicogénica no suele estar asociado. Puede estar asociado por la cronicidad del dolor, pero no suele estar asociado. Y ahí nos interesa más el tema de las informaciones que van desde la periferia al centro, porque el centro está recibiendo informaciones desorganizadas. Bien, Luis, entonces, pásame un guión, si tienes ahí un guión rapidito, preguntas que puedes hacer. Lo importante para estos pacientes es que tengan un diagnóstico. ¿Quién se lo da? El neurólogo o un médico responsable que lo haga, ¿okay? Alguien que trabaja con dolor, por ejemplo. Pero, Luis, no tengo el diagnóstico, va a tardar para ir al médico, el diagnóstico es confuso, o no hay alguien cerca de mí que lo pueda hacer para que yo lo pueda derivar. Dime algunas preguntas claves que yo pueda poner aquí en mi guión, en mi hoja de valoración, y que vayamos a ver también esto de forma más pormenorizada en el sábado, en el taller, que está escrito aquí abajo, en el taller donde vamos a hablar de cefaleas y SNA. Si no estás suscrito, escribes cefalea y te enviamos el enlace para que puedas suscribirte. Dame algunas preguntas para que puedas tenerlo ahí. ¿Okay? Bien. Pregunta 1. Para poder hacer esta diferenciación. ¿Hay síntomas autonómicos claros? Los que hemos hablado antes. Si hay, empieza a sospechar de migrañas. Si no, empieza a sospechar de que es tensional o es cervicogénica. Paso número 1. Paso número 2. Patrón del dolor. Patrón del dolor, migraña, pulsátil. Bueno, puede tener otros patrones, pero patrón dominante, pulsátil, y empeora con la actividad. Opresivo bilateral. Ya voy a sospechar más de tensional. Unilateral, fija, y dolor de cabeza unilateral fijo, más dolor de cuello, voy a empezar a sospechar de que sea más cervicogénico. Más. ¿Qué más? El cuello, pregunta número 3. ¿El cuello reproduce la cefalea? Sí, probablemente es cefalea cervicogénica. No, puede ser migraña o puede ser
tensional. ¿Okay? Cuando el paciente está en crisis, busca la oscuridad y el silencio, probablemente es migraña. Puede continuar su actividad sin ningún tipo de problema, probablemente es tensional. Tiene que cambiar la postura cervical para poder adaptarse mejor, probablemente cervicogénica. ¿Okay? ¿Lo estáis apuntando? Luego todo eso va a YouTube, pero es importante que lo tengas ahí más o menos apuntado. Más que eso, si puedes medir la variabilidad y hay alteración importante de la RMSD, esto apoya la migraña. Si hay modificación de la variabilidad con presencia de ansiedad, estrés emocional o una carga psicosocial elevada, esto apoya más la tensional, y si no hay cambios, esto apoya más el tema dolor cervicogénico. ¿Okay? Algunos cuidados que debemos tener: si tiene dolor cervical, es cervicogénico. Esto no es correcto. La migraña también puede generar un dolor secundario en cervicales, no es por ahí que va a sacar el diagnóstico. Si no hay vómitos, no es migraña. Esto también es falso. ¿Okay? Hay migrañas donde no se producen vómitos. Y si es bilateral, no es migraña. Esto también es falso. Algunos tipos de migrañas, algunos pacientes pueden desarrollar también la migraña bilateral. ¿Okay? En migrañas, entonces, tenemos disfunciones autonómicas reales que necesitan de abordaje del sistema autónomo y corrección de patrones disfuncionales. Y si no lo mides, no lo sabes. Por eso vamos a hacer el taller en el sábado para que aprendas cuando esto es fundamental. Hay algunos patrones de cefalea también que nos interesa más medir después de las crisis, o abordar más el paciente después de la crisis, porque este paciente se recupera peor de la crisis, de una crisis que los demás. ¿Okay? Por eso lo vamos a ver en el sábado. Más que eso, la variabilidad orienta nuestra clínica, no diagnostica qué es lo que tiene el paciente. Quien diagnostica lo que tiene el paciente en este contexto es el médico, a través de las herramientas, cuestionarios y todo eso. ¿Okay? Y si puedes abordar el sistema autónomo en estos pacientes cuando lo tienen afectado, esto es un antes y después en el curso clínico de la respuesta terapéutica para estas personas. Además de ahorrar tiempo en consulta, eres mucho más preciso, mucho más efectivo en todo lo que estás haciendo, simplemente porque entiendes mejor todas las vías y los mecanismos que están produciendo esta mala adaptación. He puesto aquí por último un test, que es un test de 3 preguntas, que lo puedes buscar en Google si quieres, que se llama I de iglesia, D de Dinamarca y de migraine, ¿no? Migraine en inglés. ¿Okay? Es una herramienta de cribado rápido para detectar migraña, especialmente útil en entornos clínicos donde no hay neurólogos disponibles, es decir, la mayor parte de los entornos clínicos, como la atención primaria, por ejemplo. ¿Cómo funciona? Evaluamos 3 preguntas. Primera de ellas: ¿has tenido náuseas o vómitos durante tus dolores de cabeza? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Le molesta la luz? Fotofobia. Durante sus dolores de cabeza. Pregunta número 3. ¿Le molesta el ruido? Fonofobia. Durante sus dolores de cabeza. Si el paciente responde sí a 2 o más de estas preguntas, a 2 o a 3 de estas preguntas, es probable que tenga migrañas. ¿Okay? Igual tiene que ser confirmado por un médico, pero es más probable que tenga migrañas. Estas 3 preguntas tienen una sensibilidad entre 80 y 90% y una especificidad también bastante alta, entre 75 y 85%. ¿Okay? Es un cribado rápido que puedes utilizar en atención primaria si no tienes un neurólogo disponible. Esto ya te da una pista de, oye, me has contestado 2 positivas aquí, me interesa saber cómo está la actividad autonómica de este paciente para que yo pueda hacer un diagnóstico y pueda prescribir una terapia mucho más efectiva y mucho más dirigida a lo que este paciente va a necesitar. ¿Vale? Muy bien. Yo tenía otras 2 imágenes aquí, ni las utilicé. Qué horror. Pero esta aquí es buena. Vamos a ver aquí. No se ve todo. Pero serían las maladaptaciones que genera, por ejemplo, las desadaptaciones que puede generar, por ejemplo, estos estímulos que se producen ahí en el sistema nervioso central, a la raíz de la estimulación del trigémino, a la raíz de la migraña.
No vais a ver todo ahí en la pantalla porque no sale todo para ti, pero podrías ver modificaciones del comportamiento cardíaco, modificaciones del comportamiento vascular. El cardíaco lo ves aquí como bradicardia refleja, más ahí arriba a la derecha ves ahí el sistema varoreceptor, que no entramos en eso hoy, pero es un sistema clave para esta modulación. Cambios importantes en la tensión arterial, que estaría aquí en el punto 5, que está ahí al lado donde cabe la imagen. Problemas vasculares asociados, no solamente del cráneo, sino en todo el cuerpo. Modificación del comportamiento de la vejiga, por ejemplo, de los riñones. Bueno, y por ahí va. En el sábado sí que vamos a poder ver esta imagen completa, porque aquí no me dejó, ¿vale? Y esta otra imagen aquí también, que es un punto clave para entender todo esto, que es la convergencia de estas informaciones para núcleos complejos, donde se procesa la información y a través de este procesamiento es cuando vamos a tener la manifestación de las respuestas desadaptadas de los pacientes. Aquí sí se ve mejor la imagen. ¿Lo veis ahí? Pequeño se ve mejor la imagen, ¿no? Ahí se ve el sistema barorreflejo, las arterias, la vejiga, los riñones, la vasculatura periférica, la hipertensión arterial, todo eso. Y esto está modulado por desadaptaciones del sistema autónomo, que es lo que vamos a ver en el sábado. ¿Vale? Muy bien. Mañana por la mañana, hoy no, porque tenemos, a ver si pillo a los peques en la ducha aún todavía. Y luego hay 2 pañales que cambiar, 2 que vestir, 2 biberones que preparar. 2, si fueran solo los 2 estaría bien, pero ahí aún tenemos la de 5 que sigue necesitando de su atención, su tiempo. Entonces, este es el momento del día que cuidamos de los 2 peques, más de la tercera que lleva 5 años. Así que estamos a full. Del momento que nos levantamos al momento que nos acostamos por la noche, vamos pensando en niños, ¿no? Y en niñas, en este contexto. Muy bien, no se doble, es así. Y he perdido el coche, Albertino. No he perdido el coche está en el garaje. Me refiero es que vivimos en Madrid hace 8 años. Yo vivo en Madrid hace 8 años, Rubio 9. No me hacía falta el coche, pero el año pasado decidí que, bueno, vamos a comprar un coche. Nos da más libertad para salir, para viajar, para hacer cosas diferentes y ya tengo ganas de tener un coche. Vale, me compré el coche en enero del año pasado. Yo tenía en la cabeza, fijaros qué interesante, ves cómo tienes que fiarte de tu gut feeling, ¿no? Esta sensación ahí de las mariposas en el estómago. Yo tenía la sensación de que era mejor comprar un coche de 7 lugares, 7 plazas. Pero yo pensé, ¿por qué quiero un coche de 7 plazas? Yo quería uno. Pero empecé a dudar de mí mismo. Empecé a preguntarme, ¿por qué quiero un coche de 7 plazas? Si somos Ruby y yo, y Alice de 5 años, y eventualmente viene mi papá y su mujer para acá, son 5. Eventualmente viene mi suegro, mi suegra, son 5. Eventualmente viene mi hijo de Japón, Luca, seremos 4. No tengo necesidad de 7. Entonces, bueno, olvídate del coche de 7, ve por un coche común de 5 lugares. Ya está. Bien, compré el coche de 5 lugares. En abril tuvimos la confirmación del embarazo. En mayo, junio, vino la confirmación de que era gemelar. En 5 meses, un coche que era perfecto para la demanda que yo tenía, ya no me valía más. Y no, ¿por qué no te vale más? Porque no me caben 3 sillas. No me caben 3 sillas con Isofix en el banco trasero. No me cabe, ¿entiendes? Solo entran 2. Otro día tuvimos apuntamos cita en el pediatra, pues vamos a llevar los 3 de una. Intenté meter las 3 sillas en el coche y no entra. Entonces tuvo Ruby que irse al pediatra con los 2 en sus sillas con Isofix. Y yo me quedé en casa con Alice. Alice perdió la consulta, tuvo que ir otro día. El coche, que era perfecto, ya no me vale. Perdí el coche.
no caben las sillas en el coche. Ahora tengo que considerar, a ver si encuentro una silla que esté homologada, porque de las que no están homologadas hay un montón. Pero por seguridad, obvio, es lo que más preciado tengo en la vida que va en este coche. Entonces, ahora, o encuentro sillas homologadas que quepan en el Volvo XC40, donde yo pueda llevar los 3 atrás, o tengo que cambiar de coche. Y otra, Rubio compró un coche, un carrito de bebés de gemelares. Y otro día intentó poner en el maletero. Y el carrito del bebé, de los bebés, es tan grande que no cabe en el maletero. Cabe una parte, pero la otra parte no cabe. Entonces, he perdido el coche. El coche acaba de completar 1 año y ya no me vale. Es decir, han venido 2, han cambiado toda la rutina, todo lo que teníamos planeado, todo. Y me han tirado el coche en la basura, Norma, porque el coche ya no me vale. Y yo estaba seguro que tenía que comprarme un coche de 7 lugares. No me lo compré. Bueno, a lo mejor ahora tendré que hacerlo. Vamos a ver. Si no encuentro las sillas homologadas para hacerlo, tendré que cambiar de coche. Madre mía, no puede ser. Muy bien, ese es el momento que el universo viene en tu cabeza y te dice, yo te dije, yo te avisé, cómprate un coche de 7 lugares. ¿Por qué le has dado tantas vueltas? ¿Por qué has comprado un de 5? ¿Por qué te has hecho el cabezón temoso? Si hubieras seguido tu feeling, simplemente seguido tu feeling, tendrías el coche perfecto en el garaje y podrías estar diciendo ahora, contando la historia de que yo ya intuía que iba a necesitar de un coche de 7 lugares y 5 meses después vino la confirmación de los mellizos. ¿Sabes? Podríamos estar alineados, pero te has resistido a las energías del universo, así que la vida te enseña, ¿no? Por las buenas o por las malas, no puedo decir que la vida no me avisó. Sí que me avisó, pero yo me hice el cabezón y no hice lo que tenía que hacer. Así que ahora probablemente tendré que hacerlo. Pero muy bien, muy bien. Luego supero este duelo del coche que es nuevo, pero que ya será viejo y tal vez me vaya un coche nuevo. No estaré sufriendo. No estoy sufriendo, obvio, es broma. Solo para reírnos un poco. Muy bien. Entonces, dicho esto, muy bien, ya sabéis ahí, sistema nervioso autónomo para cefaleas no es lo mismo para todos, depende del diagnóstico, depende de qué es lo que vamos a ver afectados. Hay pruebas, hay diferentes criterios clínicos para que puedas medir a unos pacientes y tal vez a otros no valga tanto medir porque es mucho menos probable que vayan a estar afectados, salvo si algún otro síntoma te llama la atención, alguna otra cosa te contribuye para que puedas razonar diferente y pensar para esta persona algo que de verdad encaje en su necesidad, en su individualidad biológica, ¿no? La precisión, la individualización del tratamiento, que es lo que buscamos siempre, ¿vale? Nos vemos en el sábado. Si no estás suscrito, escribe aquí abajo. Cefalea es para profesionales de la salud, tendrá más o menos 4 horas de duración y lo vamos a disfrutar mucho ahí con herramientas diagnósticas y con propuestas de abordaje que a lo mejor te orientan un poco o te suenan un poco novedosas en este contexto. Si eres profesional de la salud, escribe aquí abajo Cefalea, te enviamos el enlace y súmete a nosotros en este taller, ¿vale? Cuídate mucho, nos vemos pronto, un feliz 2026 a todos, un feliz 2026 a todas, me sin abrazo a todos, me sin abrazo a todas. Cuidaros mucho, chatos.